Iglesia Cristiana Kodesh presenta al pastor Vidal Calvillo con el siguiente tema. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestra red. Bienvenidos todos, ¿cómo están? A mí se me ha pasado como agua y me he dado cuenta, pero llevamos 4 semanas de estarnos reuniendo. ¿Alguien le quiere dar un aplauso a Jesús? 4 semanas. Y durante esas 4 semanas he estado recibiendo constantemente información de parte de ustedes y de la gente que se está reuniendo con ustedes acerca de los milagros que Dios está haciendo, acerca de cosas extraordinarias. Me han contado algunos de ustedes que les aumentaron el salario, otros que les subieron de nivel el puesto, les dieron un ascenso, algunos otros de ustedes me han informado que ya tienen trabajo, otros me han contado que pagaron sus deudas. Démosle un aplauso a Jesús. Estos son los 50 días de fe, Señor, gracias. Me han contado también de las sanidades y los milagros que han estado sucediendo. Y vive Dios, que así seguirá siendo. Anótalo porque así va a ser. Y hoy estamos en nuestra 4ª semana de nuestros 50 días de fe. Ustedes han estado memorizando la palabra de Dios, algunos han estado memorizando 7 versículos a la semana, y pues 7 por 4, ya llevan un montón de versículos memorizados. En este día vamos a estar estudiando, tomando riesgos de fe. En Lucas 19, el Señor contó una historia acerca de la importancia de tomar riesgos en la vida. Dijo que si no tomamos riesgos, significa que no tenemos fe. Y si no tienes fe, eso significa que eres desleal a Dios. No sé si lo habías visto así. Entonces, si tú no estás actuando en fe en tu vida, estás despreciando tu vida porque eres hijo de Dios. Me gusta cómo él termina la historia de Lucas capítulo 19, en el versículo 26. Mira lo que dice. Arriesga tu vida y consigue más de lo que nunca soñaste. Mantente en lo seguro y terminarás en nada. Me impresiona cómo termina la historia de Lucas 19, porque es un desafío para nuestras vidas. Te quiero contar cómo fue que yo aprendí a tomar riesgos de fe. Desde el momento en que conocí al Señor, Él me llevó a una dimensión de asumir riesgos. Y hace muchísimos años recibí un curso que se llamaba El Viaje de tu Vida. Y nos pidieron a cada uno de los participantes que escribiéramos qué nos gustaría que dijera nuestro epitafio. El epitafio es una frase que aparece en las lápidas de la persona que está muerta. O sea, ahí en tu nicho se pone una lápida y si tú así lo deseas, una frase que te caracterizó. Entonces nos pusieron a que escribiéramos eso, comenzando nuestras vidas con el final en mente. Y entonces me recuerdo que yo le oré a Dios y le dije, Señor, yo no lo quiero escribir. Dime tú, ¿cuál quieres que sea mi epitafio? Y el Espíritu Santo me reveló y se volvió el estandarte de mi vida. Yo quiero que diga en mi tumba, en mi lápida, siempre se arriesgó y al hacerlo me glorificó. Así quiero que diga mi lápida. Así que mi hijo Rodri y José, anótenlo, porque cuando yo ya no esté, eso quiero que diga mi lápida. Amén, que sea un testimonio de la obra de Dios en mi vida. Y entonces, ¿cómo aprendí a tomar riesgos? Aprendí en mi niñez, a los 9 años, cuando no conocía a Jesús, porque yo conocí a Jesús en mi juventud. Pero a los 9 años, vivíamos en un sector de la zona 6, de la capital, y pues estábamos en vacaciones. Y un grupo de amigos, que eran mayores que yo, siempre hacían cosas que después contaban las historias que los amigos de mi edad no hacían. Yo tenía 9 años, estaba en 3º primaria. Y entonces a mí me llamaba la atención ese grupo de muchachos que tenían entre 15 y 18 años. Y un día yo estando con ellos dijeron, bueno muchachos, ya están listos, vámonos a barranquear. Y te venís con nosotros, pero era un niño, pues, ¿verdad? Y aparte que era niño, a mí me costó crecer, yo siempre fui una persona muy chiquita de tamaño. Nunca pareció que tuviera la edad que tenía. Cuando estaba en primaria parecía que era del kinder, de verdad, así era. Entonces, fíjense ustedes de que yo me voy, ¿verdad?
¿Y vas a pedir permiso? No, yo no pido permiso, y me fui. Como vivíamos en la zona 6, en ese tiempo lo único que existía era el puente Belice, no existía el paso que está ahora abajo y que iba a Cayalá o algo por el estilo. No existía, sino que era simplemente un barranco enorme. Yo que me voy con ellos y estuvimos barranqueando, me metieron a una cueva, éramos como unos 15 muchachos, yo era el niño entre todos ellos, y estando en la cueva nos fuimos hasta atrás, y ya estando hasta atrás alguien dijo, ¿ya están listos muchachos? Ya, ¡rah! Hicieron así ustedes, y salen corriendo, y era el único tonto que se quedó sentado, y cuando sacudieron, salen una cantidad inmensa de murciélagos. Y comenzaron a correr, yo la entrada la miraba una cosa chiquitita, una luz, al fin logré llegar a la salida, y cuando ya estaba en la salida resulta que estaba comenzando a llover. Está lloviendo y comienza a ver con mayor intensidad, y entonces ahí en ese barranco que había debajo del puente Belice, había un río de aguas negras, ¿verdad? Entonces llovió tan fuerte que el río se comenzó a hacer cada vez más ancho. Y entonces vienen los amigos mayores y dicen, bueno muchachos, para salir más rápido ustedes ya saben qué hacer. Y aquí estaba el río, aquí estábamos nosotros de este lado, y del otro lado estaba, por así llamarle, la playa del otro lado. Pero este lado era alto y había una distancia como de 3 metros entre aquí y allá. Entonces ellos vienen y dicen, Camorra, el que se tire de último, y ras, brincaban y caían del otro lado y el río cada vez más fuerte, lloviendo. Y dale vos, Vidal, apúrate. Y yo, no, ¿y qué pasa aquel? Y ya voy. Y siguieron pasando y se acabaron. Habían 14 de aquel lado y solo quedaba de este. Y entonces el río cada vez más grande. Y me recuerdo, y te estoy contando que así fue como yo aprendí a tomar riesgos en mi vida. Yo me recuerdo que veía aquello y cada vez más grande. Y más grande, algunos de los muchachos del otro lado se remangaron el pantalón, se metieron entre el río. Tírate ahora pues, que ya nos estamos mojando mucho, esto va a crecer. Y yo corría y llegaba a la orilla. No. Yo imagino que yo, si estuviera o viviera alguien así, a mí me pondría para balazos. Y otra vez, y que sí, no. Y entonces se cansaron, el río ya era demasiado ancho como para que yo lo pudiera brincar, o para que ellos me pudieran recibir, y dijeron, vámonos muchachos, aquel que mire cómo sale. Y comienzan a caminar, y yo era la primera vez que iba ahí, tenía 9 años. Lo único que conocía era el sector por donde vivía. Y entonces se van desapareciendo y a mí me comienza a entrar un pánico horrible. Te voy a abreviar la historia. En mi desesperación dije, ¿qué hago? Y dije, lo único que me queda es subir. Y ahí arriba debe haber más de algo. Y comienzo a subir, y en ese tiempo el lugar por donde estaba escalando era un basurero. Así como el que hay aquí en la zona 3. Entre la basura, ustedes me hundí entre la basura. Y lloviendo. Y el olor horrible a basura, mi meta era llegar allá arriba. Y a mí qué me importaba en ese momento lo que me fuera a decir mi papá o mi mamá. Y como pude, llegué hasta allá afuera y ya vi casas y me fui a una tienda y una señora me pregunta, ¿qué te pasó? Me perdí. ¿Y dónde vivís? Bendito sea Dios que conocía la dirección de mi casa. Vivo en la 18 Avenida, 7-05 de la zona 6. Entonces me sé la dirección. Entonces, no te preocupes, me agarraron y me llevaron. Mi mamá me vio y me dijo, ¿qué te pasó? Es que nos fuimos a barranquearle. No le conté lo que había pasado. Me bañé, me cambié de ropa y me sentí la persona más fracasada de la tierra. Y comencé a llorar con rabia. Y dije, ¡ay, qué cobarde! ¿Por qué no brinqué al principio? ¿Por qué no? Y me comencé a culpar. Y en medio de esos sentimientos tomé una decisión. Nunca más me vuelve a pasar lo mismo. Nunca más vuelvo a ser un cobarde. Nunca más, cuando veo un desafío, cuando veo algo que tenga distinta que no pueda, voy a ser el primero en hacerlo. Y desde ese momento en mi vida, sin conocer a Jesús, obviamente Dios estaba obrando en mi vida desde antes. Cuando había una cuestión que hacerla, yo era el primero. No aprendí lo horrible que es quedarse de último. Y aquí hay gente en este lugar que es candidata a quedarse de último. Aquí en este lugar hay gente que es candidata a ver cómo los demás siguen por delante porque no son capaces de tomar riesgos en su vida. Llegó el momento de cambiar. Dios quiere hablarte esta mañana y quiere sacudir tu zona de confort. Dios quiere sacarte de esa comodidad en tu vida y que digas, yo por bruto me quedo de último. Entonces mi pregunta primera esta mañana es, ¿quién de ustedes quiere ser esa persona que se queda de último? Quiero escuchar un amén. ¿Quién de ustedes quiere que nosotros digamos, mejor dejémoslo ahí, muchachos? Siempre la misma cosa, siempre que va a hacer algo y que va a hacer algo y que lo hace y nunca lo hace.
que se quede ahí porque ya no hay tiempo para esperarlo. ¿Quieres ser tú esa persona? Porque te lo digo con honestidad, eres candidato para hacerlo. Pero Dios te trajo en este día para hablar a tu vida y hacer que veas las cosas de una manera distinta. Luego, hace más o menos unos 15 años, estando yo en mi zona de confort, trabajando en el Canal 27, me pusieron como el segundo de a bordo en todo el ministerio. El liderazgo era el pastor y después yo. Y él, hasta en una palabra profética, le dijeron unos americanos, y Dios te ha traído a tu Josué. Pero una vez dijo eso el profeta, me comenzó a odiar medio mundo, porque yo no había comenzado con ese ministerio. A mí el pastor me mandó a llamar y me reclutó, me dijo, quiero que trabaje conmigo, porque yo trabajaba en un ministerio internacional. Y cuando le habían hablado de mí, él dijo, yo lo necesito en el ministerio. Y me contrataron. Y estando en mi zona de confort, teniendo un programa de televisión que comenzaba a las 7 de la mañana y terminaba al mediodía, durante toda la semana, de lunes a viernes, pues yo estaba ahí en mi zona de confort. Me sentía cómodo, no me daba cuenta que no tenía tiempo ni para mi esposa ni para mis hijos, sino solo para trabajar. Tenía un salario, mi esposa llegó a trabajar al ministerio también, mi vida iba bien. Cuando de repente comenzó a haber un cisma alrededor mío, y el grupo de pastores y líderes que me tenían celos en un viaje que hizo el pastor, complotaron contra mí, yo ni me di cuenta. Termina una telemaratón, era 8 de noviembre del año 2002, yo me estoy bañando y el Espíritu Santo me dice en ese momento, hoy te van a despedir. Y yo sentí una cosa horrible, y le dije, Señor, ¿así va a ser? Sí, me dijo, te van a despedir. Y le dije, bueno, Señor, si eso va a ser así, solo te pido un favor, que cuando me lo estén comunicando, yo no me derrumbe, porque en ese momento me estaba bañando y comencé a llorar. Comencé a llorar y le dije, Señor, yo no me quiero derrumbar, y yo no quiero llorar delante de nadie, porque mi vida te pertenece. Y las lágrimas se me mezclaron con la regadera. Me vestí, me entacuché y me fui al trabajo, y estando allí, me mandó a llamar el copastor, me dijo, hermano, le tengo que dar una noticia, que no sé qué, iba a darle vuelta. Entonces le dije, mire, hermano, no se haga bola. Le dije, le voy a decir yo, ¿para qué me llamó usted? Usted me llamó para decirme que me van a despedir, le dije. Pero esto me lo debe haber dicho la otra persona, el superior, ¿verdad? Pero está bien, le dije. Siento paz en mi corazón, le dije. Bueno, y esto, y bla, 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 bla. Me fui a despedir de todos los que habían complotado contra mí. Se asustaban cuando yo entraba a su oficina, porque yo entré sonriente. Mirá, me vengo a despedir de vos, y ellos sabían que ellos habían hablado mal de mí y por eso me habían despedido, ¿eh? Pero le había dicho, Señor, dame esa capacidad de ir con mis opresores, con mis enemigos, y que tú les demuestres, Señor, porque yo en mi carne no puedo, en mi naturaleza humana. Y fui y le di las gracias a cada uno. Y uno de ellos, el peor, el que había organizado el complot, se asustó tanto y me dijo, admiro la entereza que Dios te ha dado. Me dijo, yo no podría hacer lo que vos estás haciendo en este momento, irte a despedir de todos en un momento así. Bueno, me despidieron, y en la noche se lo informé a mi esposa, y ella me dijo lo que tenía que decir, y yo sentí que el mundo se me cayó, y viví la noche más oscura de mi vida. Hace más o menos 15 años comencé a tomar los riesgos más grandes de mi vida. Lo que me había comprometido, lo que no pude hacer al saltar sobre aquel río, lo comencé a hacer por fe. Comencé una empresa de consultoría y comencé la iglesia, el ministerio que hoy tenemos. Y lo comencé con mi esposa y con mis 2 hijos, y con el compromiso firme delante de Dios de no robarme ovejas, de no robarme ni una sola oveja del lugar donde yo venía. Tenía bajo mi cargo más de 2,000 personas. Y esas personas me llamaban, los líderes de todo ese grupo me llamaban y me decían, nosotros nos vamos, comencemos una iglesia, tenemos grupo de alabanza, hay gente que diezma, hay gente, alquilamos un lugar. Y dije, no, ustedes son ovejas de ese pastor. Y yo voy a comenzar sin nada, y comencé sin un centavo en la bolsa, sin una esperanza humana puesta delante, con 2 hijos, con una esposa y con una visión que Dios me dio a través de ayuno y de oración, porque en medio de mi incertidumbre yo le dije, Señor, no sé qué hacer con mi vida,
pero tú sí. Y en medio de mi noche más oscura tomé la decisión más importante y trascendental de toda mi vida. Voy a ayunar y a orar hasta que Dios me diga qué voy a hacer con mi vida. Yo no quiero salir a la calle y poner currículums aquí y allá si tú no eres quien me respalda, Señor. Yo no quiero desperdiciar ni un solo día de mi vida. Yo no quiero, Señor, experimentar y probar en esto o en aquello. Yo quiero hacer tu voluntad. Y ayuné hasta que Dios me reveló que Él quería este ministerio. Y te soy sincero, era lo último que yo quería. Jamás en mi vida estuvo en mis planes ser pastor. Nunca. Y cuando Dios me dijo, te he llamado y te he levantado para ser pastor, y me dijo las demás asignaciones, que en el futuro tú las conocerás, yo le dije, Señor, yo no quiero eso. Yo voy a comenzar la empresa. Y me dijo Dios, pues soy yo el que te está mandando a hacer las dos cosas. Comienzas la empresa de consultoría y comienza la iglesia. No, Señor. Al final ganó el Señor. Y bendito sea mi Jesús que Él ganó, porque ha sido la decisión más importante que he tomado en toda mi vida. No hay trabajo más honroso que trabajar para el Señor. No hay privilegio más grande que servirte a ti, mi Señor. Levantarme cada mañana sabiendo que mi jefe eres tú, que el pastor de la iglesia eres tú, que el que manda eres tú, mi Dios. Eso para mí es lo más importante. Eso es lo que me mantiene activo y con vida cada día. Saber que me levanto a trabajar para ti, mi Señor. Y por eso lo hago con entusiasmo. Eso cambió mi vida. Comencé una empresa y una iglesia sin un centavo en la bolsa. La gente me decía, no hagas eso, no seas tonto, tenés esposa, tenés hijos, ¿de qué van a comer si la empresa estaba comenzando? No había nada. Y me entacuchaba cada mañana, me metía a mi carro, metía mis Biblias, un reproductor todo feo que ahí lo tengo, que algún día estará en mi oficina, a la que Dios me va a llevar. Y con un sueño, una visión metido entre el carro. Desde las 6 de la mañana hasta las 4, 5, 6 de la tarde que regresaba a mi casa, metido en el carro, iba a dejar y a traer a mis hijos, orando y escribiendo lo que Dios me mostraba. Ahí escribí todo lo que tú conoces ahora como, todo lo que recibieron ustedes, la clase 101, la clase 102, la clase 103, la clase 202, la clase 301 y la clase 401, toda la capacitación esencial de la iglesia. Escribí manuales y manuales a mano. Y Dios me revelaba ahí metido en el carro, me llegaba la policía. Dicen los vecinos que ha estado estacionado aquí mucho tiempo. Y me registraban y encontraban mis Biblias, mis escritos. Y con una fe bien grande regresaba a mi casa. Hice un compromiso con mi esposa, ella está aquí de testigo. Cuando le comuniqué la visión que Dios me había dado, ella se asustó como creo que toda mujer se hubiera asustado. Teníamos 2 hijos, una casa que alquilábamos, que pagábamos bastante, los colegios, etcétera. Le dije, yo hago un compromiso de delante de Dios. Nunca les va a faltar nada. Y las responsabilidades mías las voy a seguir supliendo. No va a faltar nada en la casa, y lo decía sin un centavo en la bolsa. Comenzó a despegar la empresa, recluté a un grupo de profesionales y comenzamos a dar consultoría, capacitaciones, etcétera, a empresas grandes en Guatemala, y me comenzó a ir bien. Y paralelamente reuniéndonos los entre semana con algunas personas que algunos están aquí. Honro tu vida, Quique. Estás conmigo desde el principio. Honro tu vida, Lolita. Has estado conmigo desde el principio. Honro tu vida, Hamilton. Fuiste el primero, uno de los primeros que creyó en esta visión. Cuando este loco llegó a tu casa, sin nada, y te dije con todo el entusiasmo, esto es lo que Dios me ha mandado a hacer. Te invito a que te unas a la empresa más grande, es la iglesia. No había absolutamente nada, ni dónde reunirnos, ni nada. Y ustedes creyeron. Te bendigo y te honro, esposa, pastor, por haberme apoyado, por cada año, sacrificio cada día. A mis hijos, a Rodrigo y a José, que por muchos años, un día yo miro a mi José, donde estuvimos como iglesia en la colonia Mirador, y le miro los tenis, ¡ay!
suelas. Cuando lo vi, me quebrantó. Y cuando íbamos a la casa le dije, mi hijo, ¿ya viste cómo tenés los tenis hechos pedazos? ¿Por qué no me has dicho nada? Para no preocuparte, papá. Mi hijo, es responsabilidad. Me decís, orás y el Señor me provee, yo te compro los tenis. Ese día, honro tu vida, Aldo. En la tarde ustedes llegaron sin saber nada y le compraron un par de tenis de marca a mis hijos, a mi hijo. Tal vez él ya ni se recuerda. Pero el tomar riesgos me llevó a ver milagros. Milagros. Y más milagros. Vi cómo Dios pagaba la renta donde vivíamos. Vi cómo Dios suplía las necesidades de mi familia. Vi cómo Dios hizo milagros impresionantes para pagar colegiaturas, para pagar libros, para pagar la comida, para pagar absolutamente todo. Y puedo decir con mi frente levantada que soy una persona sin deudas, para la gloria de mi Señor. En lugar de endeudarme, me metí a mi cuarto, cerraba con llave y lloraba delante de Dios. Y le decía, Señor, ayúdame. Mi vida se ha basado en tomar riesgos siempre. Me tiemblan las rodillas. En mi interior pienso a veces que no puedo. Pero la decisión que tomé de niño y que luego la asumí en el Señor han hecho que sea capaz de lanzarme a cualquier cosa. Y te digo en el nombre de Jesús, dentro de un poco de tiempo vamos a comprar nuestros terrenos de la iglesia. Van a ser manzanas, manzanas de manzanas. Y ahí vamos a construir la sede mundial de nuestro ministerio. Porque nuestro ministerio está destinado a ir más allá, extendiendo el reino de Dios. Y ustedes van a ser parte. Dale fuerte el aplauso. Con esa autoridad de ser un hombre que ha asumido riesgos en su vida y que ha invitado y ha animado a algunos de ustedes a que asuman riesgos en su vida. Y que he visto cómo algunos de ustedes que han asumido los riesgos, Dios los ha llevado más allá de lo que pudieron imaginar o pensar. Yo quiero extender el reto a todos ustedes. Y en el nombre de Jesús, yo he hecho un compromiso con Dios, si tú me lo permites, acompañarte hasta el último de mis días. Porque quiero ver cumplido el propósito de Dios en ti. No te quiero ver como un fracaso, te quiero ver realizado, te quiero ver como una persona exitosa, te quiero ver como un siervo de Dios o sierva de Dios poderosa. En eso voy a invertir mi vida hasta el último aliento. Ese es mi compromiso delante de Dios. Algunas veces te voy a caer mal, otras veces vas a sentir que te estoy presionando, pero es porque te amo y yo no te voy a dejar. Te voy a tratar como trato a mis hijos. Y a mis hijos no les doy tregua. Ahí estoy detrás de ellos. Y tengo una esposa que se especializa en eso. En estar ahí empujando y empujando. Así vamos a hacer contigo, pastor y yo. Porque queremos que tú aprendas a tomar riesgos con fe. Para que puedas ver cumplido el sueño de Dios para tu vida. Te quiero ver exitosa. Te quiero ver manifestando el poder y la gloria de Dios. Te quiero ver de esa manera. Te quiero ver realizado. Yo no quiero ver fracasados. Dios no me creó para ver fracasos. Dios me tomó para tomar fracasos y volverlos experimentados, exitosos y valientes. Cuando Dios me dio la visión, me dijo, te voy a rodear de personas fracasadas, de personas con debilidades, de personas emproblemadas, de personas endeudadas. Te voy a rodear de gente que es incapaz, pero los voy a entrenar en los valientes de David. Y Dios me ha dado esa visión y yo no voy a descansar y voy a andar detrás de ti hasta no ver que el sueño de Dios se cumpla en tu vida. Así que si te caigo mal un día de estos, va a ser porque te amo. Si no permito que te quedes estancado, va a ser porque te amo. Arriesga tu vida, dice Lucas 19:26, y consigue más de lo que nunca soñaste. Mantente en lo seguro y terminarás en nada. Número 1, con la visión Dios da la provisión. Que eso quede grabado en tu espíritu. Con la visión, Dios da la provisión. Vivir por fe involucra riesgos, involucra desafíos, pero Dios promete
que va a darte todo lo que tú necesites. Entonces Dios no solamente quiere sacarte de tu zona de comodidad, sino quiere garantizarte que Él te da la visión, pero que nunca te va a faltar nada. Ese es el Dios que yo conozco. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice: mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Vas a tener que lanzarte. Si Dios está diciendo que Él va a suplir todas mis necesidades, deja de permitir que tu vida gire en torno al dinero, que tu vida gire en torno a Dios. Porque el diablo ya jugó demasiado contigo con el dinero. Porque el dinero ha servido para que tú pienses que no puedes o que no tienes. Se acabó eso en tu vida. Dios va a proveer, como lo ha hecho hasta el día de hoy, todo lo que tú necesitas. Y Él lo promete hacer con sus riquezas en gloria. ¿Te parece suficiente? Son sus riquezas las que pone a tu entera disposición. ¿Qué preocupaciones impiden que tú tomes riesgos de fe? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué no tomas riesgos de fe? Aquí hay personas que han tomado riesgos de fe, pero hay otros que no se atreven a tomarlos. ¿Qué es lo que está impidiendo en tu vida? Mi hija me resultó la chiquita con que, ¡ay, me da miedo la pasarela, papi! Mi hija, perdóname, pero conmigo no van esos cuentos. Es que me da miedo, aquí no te vas a caer. Mira para este lado, aquí está tu papá, mira para este lado está tu papá. Aquí en esta familia no hay miedos. Ay, es que mi niño tiene miedo, entonces hay que agarrarlo. ¡Soltalo! ¡Empujalo! Porque lo que haces de niño terminará siendo de adulto. Yo prefiero que mi hija pase un momento incómodo a verla de mujer y ya adulta y, ay no, ¿y por qué no es? Porque le da miedo. Como pastor, no sé si decirte te rayaste conmigo o lo contrario, pero te va a estar empujando. Te va a estar empujando para que tomes desafíos de fe. Hubo una época en que nos quedamos sin carro. Y entonces pasé a Semaco y compré un limpiador de vidrios para carro. Y dije, Señor, lo voy a comprar porque tú después me vas a hacer el carro. Y todos los días oraba con mi chunche de limpiavidrios, diciendo, Señor, gracias por el carro que me vas a dar. Y cuando el Señor me dio el carro en aquel tiempo, pues lo primero que hice fue usar mi limpiabrisas. Entonces yo te animo en el nombre de Jesús a que creas que Dios va a proveer, que Dios es el que provee. Vamos con el siguiente punto. Cuando Dios se tarda, Él sabe por qué se tarda. Dice Habacuc 2:3. Tardará un poco en cumplirse, pero no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla. Puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. ¿Cómo se realizan los planes de Dios? En el tiempo de Dios. Dios comienza dándote un sueño, una visión, dándote una promesa y esa palabra se cumple en el tiempo de Dios, no en el tuyo. ¿Por qué nos impacientamos frecuentemente cuando Dios se tarda? ¿Por qué? Dios ha dado una palabra, una promesa, y nosotros creíamos de que era para mañana, y que si pasó una semana, un mes o más tiempo, un año. ¿Por qué nos impacientamos? Porque creemos que se le olvidó, porque creemos que es en nuestro tiempo. Y otra razón es, perdemos la expectación o llegamos a pensar, la promesa no era para mí, me equivoqué. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 9, que está ahí, es el tercer versículo que aparece en tu manual. Dice, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos y confiáramos en Dios. ¿Por qué muchas veces Dios se tarda? Ahí está la respuesta en ese versículo. Porque no es de acuerdo a nuestra voluntad, para que aprendamos a dejar de confiar en nosotros. ¿Por qué se tarda? Pero es que ya nos iba a salir esto. Y lo teníamos planificado para tanto. Y ya se pasaron 3 meses. ¿Por qué Dios permite esas extensiones de tiempo? Para que aprendas a confiar en Él y ya no en ti. O sea, te pregunto, ¿es necesario que Dios prorrogue las cosas? No. ¿Pero por qué lo hace? Por causa nuestra. Para que nosotros pongamos nuestra dependencia en Él. De la próxima vez que piensas que Dios está tardando, mejor enfócate en el lugar correcto. Dios está tardando porque tú no confías en Él. San Juan capítulo 13, versículo 7, dice,
Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Esto del versículo, lo que dice en relación a los planes de Dios es, no los vamos a entender. No vamos a entender nunca los retrasos. En mi experiencia, he podido observar que Dios viene en mi rescate, en mi auxilio, en el último instante. Cuando yo voy con la lengua de fuera, cuando ya no puedo más, cuando se acabaron las posibilidades y las opciones, en ese instante veo la mano poderosa de Dios. Entonces, como me pasó tantas veces, que ya aprendí. Entonces ahora me relajo, porque sé que va a llegar ese momento. Ahora ya sé que va a llegar ese momento. Entonces me relajo en mi cuerpo, en mi mente, pero me activo en mi espíritu. Y constantemente estoy orando y buscando la forma de solucionar el asunto para que Dios me encuentre de manera constante en movimiento. Recuerda esto, la vida se entiende de adelante para atrás, nunca de atrás para adelante. Si estás tú queriendo entenderlo de aquí para allá, no lo vas a lograr, pero cuando estés allá lo vas a entender lo que pasó. Amén. Vamos rápidamente. Número 3, lo que le damos a Dios, Él lo multiplica. Yo te quiero invitar en el nombre de Jesús a darle a Dios de tu tiempo y de tus recursos sin límites. Dale al Señor de tu tiempo y de tus recursos sin límites, porque Él lo va a multiplicar. Él lo va a multiplicar en gran manera. Entonces, mire, cuando uno ya tiene el entendimiento, y quitémonos aquella idea religiosa de que yo doy sin esperar recibir. Eso suena muy lindo, pero no es bíblico. Porque la palabra de Dios enseña con claridad que dando es como se recibe. Entonces suena bien lógico, bien bonito, bien espiritual. Es que yo estoy dando sin esperar nada, recibir nada a cambio. Está bien, pero va contrario a la enseñanza de la Biblia. Así que si quieres tú ser bíblico, uno tendría que ser como las personas que invierten en el Wall Street, ¿verdad? Que las personas están viendo dónde van a poner su dinero y ponen su dinero donde van a adquirir un mayor beneficio. Nosotros tenemos que desarrollar esa inteligencia, esa capacidad de decir, voy a invertir aquí porque esta es tierra fértil y voy a invertir aquí porque sé que Dios me lo va a multiplicar. Más adelante en esta lección vamos a aprender que uno no tiene que ofrendar o dar de manera irracional, sino que uno tiene que ser inteligente. Si nosotros estuviéramos hablando de dinero y trabajáramos en el Wall Street, entonces tendríamos que pensar, mucha que está a la alta, que está a la alza, y todo aquello que está a la alza, eso lo compro, y todo lo que está a la baja, ni me interesa. Entonces tú tienes que aprender a dar y ofrendar, sembrar en tierra fértil. Nunca lo hagas en tierra que no es fértil. Me llamó hace como unos 3 años una persona que fue mi discípulo, y me dijo, fíjate que Dios me habló, me dijo, y me dijo que te diera un diezmo. Voy para tu casa. Fíjate que acabo de recibir 250,000 quetzales, me dijo. Entonces, no, espérense, vamos a ver. Eran como, lo que me tenía que dar a mí de diezmo eran como unos 38,000, de 35,000 a 38,000 quetzales, era el diezmo. Y entonces voy para tu casa a dártelo, me dijo. Bueno, le dije, si Dios lo puso en tu corazón, aquí te espero. Te cuento que eso ha sucedido en mi vida un montón de veces, ¿no? Y entonces, con diferentes personas, en diferentes circunstancias, algunas veces la gente me ha dicho, esto es para ti, esto es para vos. Y otras veces me lo he recibido y es para la iglesia, ¿no? Entonces, cuando la persona especifica que es para mí, invariablemente ha terminado en la iglesia, ¿verdad? Entonces, y nos queda una parte del beneficio. Entonces la historia viene porque él llega a mi casa y me dice, aquí está el cheque, me dijo, y me gustaría que lo revises, me dijo, para ver si está bien. Entonces yo lo miro y no era de 38,000, sino que era como de 23,000 o algo así. Entonces le dije, mira, le dije, este es el diezmo. Sí, me dijo, es que fíjate que vio una cosa de pobres ahí y entonces se me ocurrió pasar dando una parte del diezmo. Y dije, qué bruto. Entonces no hay que darle a los pobres, es que el diezmo es una cosa y la ofrenda es otra. El diezmo es para el Señor. Y tú no tienes el derecho a decidir en qué lo vas a invertir. Y cuando tú comienzas a inventar que vas aquí, aquel dije, y no lo podía, lo intenté corregir, pero porque yo sabía que lo estaba haciendo mal. Y entonces cuando me respondió, no dije, ahí lo dejo.
Pero luego, con el pasar del tiempo, me llamó y me dijo, fíjate vos, que me terminé endeudando y que no sé qué, por bruto. Si es una ofrenda, es diferente. Pero si es el diezmo, tiene que ser la 10ª parte. La 10ª parte del total. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 10. Dios da la semilla que se siembra. Así también les dará a ustedes, dice el siguiente versículo, el 11, todo lo necesario y hará que tengan cada vez más. Encontré una traducción de ese versículo que lo decía en términos de dinero, pero es que no quiero que los hermanos piensen que yo voy detrás de la plata. Pero aquí lo que está diciendo Dios es que Él es el que te da el dinero. Y de ese dinero tú vienes y siembras, o sea, das. Y dice, y cuando tú haces eso, también les dará a ustedes todo lo necesario. O sea, cuando tú aprendes a ser generoso, Dios se compromete contigo a que te va a dar todo lo que tú necesites. Cuando tú no has aprendido a darle a Dios ni a ser generoso, siempre te va a faltar. Siempre, ¿saben cómo es? Es como tener un hoyo, tener un barril que tú lo llenas con agua, pero tiene un agujero ahí abajo. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar el agua siempre? Al nivel donde esté el agujero. Y si el agujero está hasta ahí abajo, puedes llenarlo, pero al otro día te va a amanecer vacío. Así ocurre cuando uno no hace las cosas de manera correcta. 2 Corintios 9, 6 y 7 dice, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Entonces, si tú caíste en la trampa del diablo, que tú dices, es que no me alcanza, te fregaste. Porque el diezmar y el ofrendar no consiste en cuánto están tus ingresos, sino consiste en creerle a Dios. Entonces, cada vez que tú caes en la trampa de decir, ay, este mes sí no voy a diezmar, ese mes o más adelante te va a ir mal. El dinero no te va a alcanzar. ¿Y sabes qué hace el diablo? Cuando tú no le das a él lo que le corresponde, va a comenzar a que si tienes carro, el carro se te descompuso. Y vas a dar como 6 veces más que el diezmo. Y en un carro que Dios pudo haberlo cuidado, se te va a enfermar a uno de tus hijos y vas a gastar más en medicina de lo que te iba a salir el diezmo. Sí lo comienzas a captar. Entonces el que pierde eres tú. Porque Dios asegura que si tú le das, Él te lo multiplica. Miren ustedes, quitémonos el tacuche religioso y tampoco me quiero ir a la teología de la abundancia o de la prosperidad. Pero quitémonos el traje de religiosos. ¿No es esto un buen negocio? El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. ¿Qué quieres tú? ¿Recibir poco o recibir mucho? Yo quiero recibir mucho, Señor, pero quiero dar poco. Entonces no te engañes. Dice la palabra de Dios en Gálatas. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Tú cosechas un poquito. Después con tu poquito vas a andar todo el mes, ¿verdad? Pero si tú siembras de manera abundante, abundantemente vas a cosechar. O sea, no se trata de que seas interesado. O es que voy a dar por ir. No, se trata de que seas inteligente. Y existe la inteligencia espiritual. Entonces, en medio de la necesidad, Dios te pone a prueba para que tú elijas. Este mes no voy a poder. Bueno, nunca vas a poder. Pero cuando tú eres inteligente y dices, bueno, Señor, aquí está lo tuyo. ¿Sabes qué sucede? Cuando tú haces eso, dices, aquí está lo que te corresponde, íntegro. Dios dice, de acuerdo, no te va a faltar nada. Y puede ser que hayan problemas y toda la cosa, pero cuando tú miras para atrás y miras el mes que pasó, de verdad no te faltó nada. Es un buen negocio, ¿no? ¿Es ser interesado? No, es ser inteligente. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Yo creo que a todos nos ha sucedido en algún momento en el inicio de nuestras vidas espirituales. Ay, yo iba a poner el diezmo a ustedes así, ¡ay! Con un dolor en mi corazón, ¿no? Pero cuando Dios te va instruyendo, admiro a tu esposo. Él no tiene un salario enorme, pero este muchacho no puede ir a la iglesia porque su trabajo no se lo permite. Pero cuando llega el momento, usted llega con su mochila, llega a la iglesia con un montón de sobrecitos
sobre la quincena de no sé qué mes, del fin de mes, de la quincena del otro mes. Miren ustedes, él no llegó a la iglesia, pero llega con todos sus diezmos. Y tú que lo haces de manera similar, podrás saber que el diablo es, y no tengo dinero, será que agarro el sobrecito del diezmo. Es que eso es lo que hace el diablo, ¿verdad? Y que voy a tomar de aquí, que voy a tomar de allá. Pero aquí hay gente que pase lo que pase, ni siquiera toca el diezmo. ¿Saben por qué? Porque entienden que le pertenece a Dios. Y yo bendigo eso, porque Dios lo va a multiplicar en tu vida. Y honro la vida de tu esposo por esa característica. Lucas 18, 29, 30 dice: les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá ahora, a cambio, 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, y tendrá la vida eterna. ¿Qué pasaje? ¿Cómo nos asegura Dios por medio de este pasaje los sacrificios, la recompensa de los sacrificios que nosotros hacemos por Él? Este sacrificio, Señor, lo hago con agrado, así como tú lo expresaste, pero sé, Señor, que tú lo vas a recompensar. Si no puedes pensar de esa manera, es porque la mala teología ya te afectó. Si no puedes creer tú que Dios te va a recompensar porque su palabra sí lo dice, es porque ya te afectaron las ideas de la gente. Hay hermanos que si ellos mismos leen esto, te lo explican y se ponen hasta enojados si me escucharan decirlo de esta manera. Que ya se salieron de lo bíblico, que ya la teología de la prosperidad, que ya no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, si tú no quieres tu bendición, yo no la quiero, yo no quiero la tuya, porque yo tengo la mía. Pero si no quieres la tuya, Señor, dame la de mi hermano. Él no la quiere, Señor. Yo sí. Alguien podría pensar eso. Sabiendo nosotros que Dios recompensa todo, ¿cómo debemos de responder cuando Él nos pide que demos nuestros recursos, nuestro tiempo o nuestros talentos para servirle? ¿Cómo debemos de responder nosotros? Dejarlo todo por Él. ¡Colecuax! Démosle un aplauso a Jesús. No es que mis hijos, no es que mi mamá, no que mi papá, no que fulanito, no que esto y lo otro, no que mi trabajo, ¿verdad? Porque si alguien hubiera tenido realmente la motivación de venir, aquí estuviera. Dios hubiera hecho el milagro. Pero está bien, ¿verdad? Entonces el punto es, ¿qué vas a hacer tú? La próxima vez que Dios te pida que renuncies a algo. O mejor dicho, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús? Sí. Pero no vas a las ciegas. Ay, lo voy a dejar todo por el Señor. Él dice, tú dejas esto y yo te lo vuelvo 100 veces. Mire, yo tengo la certeza que en el futuro, el Señor a mí y a algunos de ustedes, el Señor nos va a decir, regalarle la casa a fulano. Y lo vamos a hacer. Si Dios me lo dice y ya tengo una casa, la regalo. Conocí a un hombre que Dios le habló y le dijo, ofrenda tu casa. Y lo ofrendó. Señores, y 2 meses después el Señor le había dado una casa más grande. O sea, no estoy hablando aquí ya con la mentalidad de que le damos esto para que lo otro, no. Lo que quiero que entiendas es que Dios asume el compromiso de que lo que tú haces por Él, Él te lo recompensa 100 veces. Vamos a continuar para terminar. 1 Corintios 15, 58. Dedícate totalmente a trabajar para el Señor, porque bien sabes que tu trabajo para el Señor no sirve para nada. No es en vano. Ahí lo decía Neri de manera así palpable, ¿eh? Hay veces que no tengo ni ganas de ir a la iglesia. Yo como pastor hay domingos que no quiero ni siquiera levantarme. Sospecho que este va a ser uno de ellos. Ahora. Pero uno se levanta porque lo hace para el Señor. Número 4, lo que Dios comienza, lo termina. Y el propósito de Dios es de que tú puedas entender en este día que Dios te creó para terminar las cosas. Hay gente que se especializa y que es reconocida porque comienzan y nunca terminan nada.
Una persona de la iglesia en un momento se ofendió así horriblemente conmigo. Y hasta su esposo tuvo que hablar conmigo. Y yo no le falté el respeto a la señora, ¿verdad? Sino en presencia de él le dije, que ella dijo, yo hablando así entusiasmado, y al final fíjate que quiero hablar conmigo, no va a poder servir este año. Y según me recordé, casi todos los años me decía lo mismo. Y entonces, bueno, le dije, ¿por qué? Es que fíjate que me voy a meter a estudiar, voy a continuar los estudios en la U, me dijo. Y me siguió contando, antes terminó de hablar y le dije, solo necesito decirte algo, le dije. Es la 4ª vez que decís eso. Que vas a meterte a estudiar en la U. ¿Cuál es tu motivación de estar en la U? Entonces me contestó, es que fíjate que todos mis familiares tienen títulos universitarios. Mala motivación, le dije. Porque conozco a algunos de tus familiares, le dije, que el título lo tienen detrás del ropero. Ni siquiera ejercen la profesión y viven como que si nunca hubieran estudiado. Entonces, si tú lo que pretendes es eso, creo que van mal. Y el esposo oyendo. Y entonces le dije, ¿sabes cuál es el problema? Lo que te voy a decir no te va a gustar. Tú todos los años estás comenzando algo, pero nunca lo terminas. Si te vas a y me le quedé viendo a los ojos y le hablé serio, si te vas a meter a la U, esta vez por favor terminala. Pero si no estás segura de terminar, ni siquiera lo hagas. Y oré por ellos. Y ella muy enojada se metió a estudiar en la U. ¿Y qué creen ustedes que pasó? No terminó. No terminó. Y entonces después me miraba hasta con vergüenza. Yo imagino que ya como el diablo es diablo, porque el pastor me lo dijo, no es que no terminé la U. Filipenses, ahí en donde dice fe es Filipenses 1:6. Dice, estoy seguro de que Dios que empezó este trabajo en ti, lo va a seguir hasta terminarlo en el día de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué confianza tenemos en base a este versículo? No importa cómo esté tu vida, pero Dios va a terminar su obra en ti. Y a mí eso me llena de aliento y de motivación. ¿Qué creen ustedes que implica la palabra terminarlo? ¿Qué significa? Que se cumpla hasta el final, ¿verdad? Entonces, si entre nosotros hay gente que todos los años comienza con que, miren ustedes, conozco gente que ha comprado todo tipo de cuestiones o herramientas para gimnasio y nunca las usa. Gente que este año sí hago esto y lo comienza y no lo termina. En el nombre de Jesús, yo te desafío en este momento a que ese círculo vicioso termine en tu vida hoy. Y que si vas a comenzar algo, lo termines. Si no, ni lo comiences. Y si vamos a ser conocidos por algo, es por personas que terminamos lo que empezamos. No importa cómo se pongan las cosas, no importa la dificultad. Si quieres comenzar algo, termínalo. Y te vas a enojar conmigo cuando te pregunte, ¿y qué pasó con aquello? Y me digas, pues fíjate que le has echado la culpa a algo, ya lo sé, ¿verdad? Yo te voy a seguir la corriente, ya lo sabes. Pero al final, me vas a decir, pero el otro año sí, yo te voy a decir, está bueno. Colosenses 1:6 dice, estas mismas buenas noticias, o este evangelio, estas mismas buenas noticias que llegaron a ti, se están anunciando a todo el mundo. Están cambiando vidas en todas partes, como han cambiado la tuya. Entonces, Dios lo que quiere que sepas que no somos un grupo de personas sin oficio y que estamos aquí porque no teníamos nada que hacer. Quiero que nunca olvides lo que te voy a decir. Dios siempre llama a su servicio a la gente ocupada. Cuando alguien no tiene que hacer, no le interesa a Dios. Cuando Él llamó a Eliseo, Eliseo era un hombre rico. Eliseo tenía 1000 yuntas de bueyes. ¿Tú cuántos bueyes tienes en tu casa, asombro? Ustedes, y estaban arando. ¿Saben qué significa 1000 yuntas de bueyes? Tenía 2000, porque cada yunta lleva 2. ¿Y cuánto cuesta cada vaquita? Entre 4000 y 6000 quetzalitos. Cuando son chiquitos, ¿o no? O cuando ya están lograditos. 6000, 6500 por vaquita. Y si los quiero mandar a México, hasta ahora. Ya. Fíjense ustedes, tenía 1000 tractores, dice Quique.
Y pasa Elías, el profeta, y aquel está dirigiendo la cosecha con los bueyes, ¿verdad? Y viene el profeta Elías, y ¿sabes qué es lo que hizo? Voy a desaparecer un momento, con el permiso del que sea esto. En aquel tiempo, el manto representaba tu saco, tu chumpa o tu suéter, pero representaba también la autoridad espiritual o la realeza. Y entonces pasa Elías, aquel está trabajando, ¿verdad? Es un hombre de mucho dinero. Y pasa, con todo respeto lo voy a hacer, y pasa Elías y le hace esto al fulano, con mucho respeto, mi bro, y se va. ¿Sabes qué significa eso? Tú eres mi sucesor, renuncia a todo. Dios llama a la gente ocupada. Por eso la excusa de que tengo que hacer esto o aquello no es válida para Dios, porque fue Dios quien te dio esto y aquello. Y cuando tú aprendes a dejarlo todo por Él, Él termina lo que comienza. Dice el último versículo. Este es, ¿verdad? Estas mismas nuevas que llegaron a ti se están anunciando por todo el mundo. Lo que quería decirte hace un momento es que no somos un grupo de gente aquí que no tiene nada que hacer y dignos de lástima. Señores, ahorita alrededor del mundo están reuniendo millones de personas con el propósito de ser entrenados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está moviendo a lo largo, a lo ancho del planeta Tierra, y millones de personas han renunciado a hacer aquellas cosas que consideraban antes importantes. Por ejemplo, en la China y en los países musulmanes, la gente se reúne a escondidas los días domingos, porque es prohibido, en habitaciones que tu cuarto podría ser más grande que el lugar que ellos se reúnen, y se reúnen por 8 horas diarias el día domingo, escuchando la palabra de Dios. Con hambre han caminado algunos de ellos o en bicicleta o han viajado en moto algunos 20 kilómetros para ir al servicio de la iglesia, que es en un cuarto donde todos apestan a sudor, donde hay un calor horrible porque no hay entrada y salida de aire, y la gente está ahí recibiendo, alimentándose la palabra. El mensaje está corriendo por todo el mundo. En este mismo momento, en algún lugar del mundo hay un grupo de millonarios, hijos de Dios, siervos de Dios, reunidos para Él. Hay gente pobre en el África, hay gente de todo tipo, gente que ha estudiado, gente que no ha estudiado, reuniéndose y siendo entrenada para extender el reino de Dios. El reino de Dios y el avivamiento más grande que ha habido sobre la faz de la tierra ya empezó. Y vamos a ver la cosecha de millones de personas viniendo al conocimiento de Jesús. ¿Estás preparado para eso? ¿Está preparada nuestra iglesia para eso? Para eso nos levantó el Señor. Entonces, Dios decidió crearte en el momento más emocionante de la historia. A los discípulos les dio la oportunidad de comenzar la iglesia, y a ti Dios te está dando la oportunidad de terminarla. ¿Valoras eso? Y Dios se ha comprometido que lo que sucedió en aquel tiempo va a suceder también ahora. La manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo. Y quiero que sepas, y te lo anuncio de manera profética, que los milagros en nuestra iglesia se van a incrementar. Semana a semana vamos a ver milagros de todo tipo. Así que yo te animo en el nombre de Jesús a que tú desarrolles y desates expectación por lo que Dios hará en la iglesia y también en tu vida. Llegó el momento de creerle a Dios y llegó el momento de multiplicar el mensaje. ¿Te gustaría unirte a nuestra iglesia? ¿Te gustaría comenzar a servir en nuestra iglesia, si no lo haces todavía? Nuestra iglesia tiene una característica particular. El 90% de la gente sirve al Señor. En la mayoría de las iglesias es del 20%. Entonces, si eso lo mantenemos a lo largo de los años, vamos a ser una iglesia poderosa en el Espíritu Santo, pero de gente comprometida. Nuestra iglesia tiene otra característica. Nuestra iglesia no está formada por gente demandante, que quiero que me visiten, que quiero que me den, que quiero esto. Está formada por gente ofertante, que está dispuesta a dar. Y tú eres uno de ellos. En lugar de pensar, a mí no me llaman, tú eres de los que llaman. En lugar de decir, por mí nadie ora, tú llamas a la gente para orar por él. En lugar de decir, a mí no me visitan, tú vas y los visitas. En el nombre de Jesús, formas parte de una iglesia que Dios va a usar en el último mover del Espíritu Santo sobre esta tierra. Lo mejor está por suceder en el ámbito de la iglesia. Lo peor está por suceder en el ámbito de las naciones y del mundo que no le conocen. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este momento.
Iglesia Cristiana Kodesh presentó al pastor Vidal Calvillo. Hasta la próxima. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestra